Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 98. Hoy nos acompañan los dos biólogos de este podcast. Hoy parece que el acuerdo, ese acuerdo ficticio que comentó Víctor la semana pasada de que no iban a coincidir para que no hubiese un segundo mejor biólogo, pues no se ha cumplido porque hoy, en primer lugar, contamos con Rafael Suárez, biólogo y profesor. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Se te echó de menos la anterior? O sea, que una alegría que estés aquí. Pues sí, la verdad que el anterior fue un chasco, pero no pude asistir finalmente. Y nada, tenía muchísimas ganas de venir hoy. Tenía esa ansia de palique que siempre hay, y más cuando nos estamos acercando a ese episodio redondo. Pero bueno, siempre es un placer compartir covalentemente el primer y segundo puesto a mejor biólogo del programa con mi gran amigo Víctor, así que nada, hoy a darle caña, que va a ser un palique fantástico e intenso. Me ha gustado mucho la metáfora química, creo que ha estado muy guay ese enlace covalente de biólogos que tenemos aquí en el podcast. Y en segundo lugar, pero no por ello menos importante, el segundo, primero, mejor biólogo de este podcast, Víctor de León. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo y qué tal la semana? Pues la verdad es que muy bien. La verdad es que también pierdo fuerza por la boca, porque lo mismo que digo una semana, la siguiente pues es papel mojado. Y hablando de enlaces covalentes y química, Dios bendiga la anestesia. Acabo de llegar del dentista. He estado 2 horas con la boca abierta de par en par. Y qué bien, ¿eh? Qué auténtica maravilla. Le que tenía más miedo de pequeño, y ahora ha sido estar ahí y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, y con la anestesia uno no se entera de nada. Dios bendiga la química, Dios bendiga la ciencia, y aquí estamos. Si un día abrimos el melón de los miedos del dentista, yo no quiero estar ahí porque no puedo, o sea, pánico absoluto. Pero bueno, hay que cuidar la salud dental, que es muy importante, y la salud vocal. O sea, recomendación aquí desde el equipo de Palique, a pesar de que no nos molen. Hoy nos falta Adrián Flores, el ambientólogo del programa, que no se ha podido incorporar esta semana. Esperamos tenerlo ya para la siguiente. Y aquí al micrófono, como siempre, una noche más, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Como ha comentado Rafa, como ha comentado mi compañero, nos acercamos al programa 100, estamos en el 98, falta muy poquito. Estamos preparando algunas sorpresas con invitados de cara a la semana previa a la publicación de este episodio, que ya iremos desvelando y que comentaremos a continuación. A continuación no, cuando ocurra, porque la idea es que sea una sorpresa. Si lo contamos a continuación, pues va a dejar de ser sorpresa. Pero bueno, me voy por las ramas. Y también queremos hacer un llamamiento a todos los oyentes que nos escuchan, que están ahí semana a semana, que nos escuchan de forma puntual, que vienen hoy por la invitada, lo que sea. Pero si les gusta Palique, si les gusta este formato y quieren formar parte de ese Palique número 100, les invitamos a mandarnos un mensaje directo, tanto en Twitter como en Instagram, o dejarnos comentarios en iVoox, Spotify, mensajes directos, mensajes tanto en formato de texto, si quieren que lo leamos nosotros, como en formato de audio, si quieren escuchar su voz en el programa número 100 de Palique Divulgativo, y en él lo que tienen que decir simplemente, pues bueno, felicitarnos, decirnos a lo mejor qué le aportamos, qué quieren en los próximos 100 capítulos, lo que se les ocurra, total libertad. Nosotros ya vemos, si dicen alguna burrada, pues obviamente habrá que cortar, pero bueno, esperemos que no, que ustedes es gente seria, seria, tan seria como nosotros, dentro de lo que cabe, que no es mucho, pero con todo el cariño, de verdad, que esperamos sus mensajes, esperamos su apoyo, que ha estado ahí constante durante estos 100 capítulos y que esperamos recibir pues durante esa tertulia tan especial y tan redonda. Hoy, ya centrándonos por fin en el capítulo de hoy, en el capítulo 98, tenemos una entrevista, hoy tenemos una invitada. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Granada, también tiene un máster en Psicología de la Intervención Social por la misma universidad y es doctora en Psicología Social por la Universidad de La Laguna con una tesis titulada La victimización en las relaciones románticas, el papel del apego y las estrategias de la resolución de conflictos. Una tesis que fue a la que le concedieron el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de La Laguna, en la que participó en el grupo de investigación APREVI, que es el análisis de prevención de la violencia, y con la que obtuvo con la que tiene también mención internacional, dadas sus 2 estancias en la Universidad de Potsdam en Alemania. Actualmente sus investigaciones, como
como investigadora de la Universidad de La Laguna, donde también es docente, se centra en la componente más social en algunas colaboraciones, como la componente más social de la aplicación del pensamiento computacional en las escuelas, la salud mental en personal sanitario, y también de lo que vamos a hablar en este programa, que son sus especialidades en las actitudes y prejuicios en temas como la prostitución y esclavitud sexual, las personas racializadas, el colectivo LGTB o la perspectiva de género. Hoy conectamos con la invitada desde la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, donde está allí en la universidad del sitio, de la ciudad, con un programa de incentivos para el desarrollo profesional. Porque hoy palicamos con Elena Bonache. Elena, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que lo disfrutes. Y bueno, para nosotros es todo un placer tenerte en Palique. Bueno, buenas noches. El placer para mí de que me hayas invitado, de poder estar hoy aquí compartiendo, pues no solo mi conocimiento, sino también la pasión por la psicología social. Así que esperamos también poder transmitirla al resto de las personas que nos escuchan. Pues seguro que sí, nos quedamos con ese tema porque vamos a tocar temas muy intensos, muy delicados a la vez, muy importantes a nivel social, o sea que creemos que va a ser un palique muy, muy interesante. Les invitamos a que se queden hasta el final del programa y sin más dilación, cerramos presentación y pasamos a la entrevista. Bueno, Elena, lo primero que solemos preguntar a todos los invitados que se pasan la primera vez por Palique, que visitan por primera vez este podcast, es ¿por qué estudiaron lo que estudiaron? En tu caso, como ya hemos dicho, estudiaste psicología. ¿Qué te llevó a hacer esa carrera? ¿Qué motivaciones tenías cuando dijiste, voy a estudiar psicología? Bueno, lo cierto es que lo he estado pensando y no lo tengo muy claro qué fue lo que me llevó. Sí sé que por cuarto de la ESO ya tenía claro que quería estudiar psicología. Lo recuerdo porque además un profesor que era mi tutor me intentó quitar la idea, porque en aquella época psicología pues no estaba muy bien vista y pensaba que yo valía para estudiar algo más, con más futuro. Y por suerte no le seguí la idea y continué, ¿no? con esa meta de estudiar psicología. Al principio estaba muy interesada en temas de drogadicciones y de psicóloga de prisiones, pero luego fui cambiando un poco de varias temáticas hasta que terminé aquí con menos temas de drogodependencia, pero también igualmente con otros temas sociales. Sí, porque yo creo que psicología es una de esas típicas carreras que llama muchísimo la atención a todo el mundo, que muchísima gente a la que le he preguntado, típica pregunta, ¿y tú qué querías estudiar? ¿En qué pensaste cuando ya ibas ahí siguiendo, ya creciendo? Y psicología yo creo que es una de las top 3 que más se nombra. La verdad que yo mismo la he tenido ahí en consideración, me parece súper interesante, pero sí que creo que hay un poco un desconocimiento general de, por ejemplo, las ramas que hay dentro de la psicología, que son muchas, muy variadas. Dentro de todo tu recorrido a lo largo de la carrera, al final te decantaste por la psicología social. ¿Qué es realmente o a qué se dedica la psicología social y qué es lo que la diferencia y qué es lo que la caracteriza respecto a otras ramas de la psicología? Por ejemplo, como la psicología cognitiva, que es una especialidad que vimos hace varios capítulos con Isabel Lores, que vino aquí a Palique, un Palique muy interesante. Les recomiendo a los oyentes y las oyentes que no lo hayan escuchado que le echen iba a decir un vistazo, una oída mejor. Bueno, en realidad la psicología cognitiva o básica también está muy relacionada con la psicología social, ¿no? Porque al final es una forma, por ejemplo, de cómo tomamos decisiones, etcétera. La psicología social realmente es una rama dentro de la psicología que se encarga de estudiar
los pensamientos, las emociones y los comportamientos de la gente, tanto interactuando con otras personas, también teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran. Entonces, podemos pensar en contexto desde algo pequeñito, como son las relaciones interpersonales, como las relaciones de pareja, las amistades de la familia, o pensar ya en contextos más grandes, como puede ser la sociedad o el país en el que nos hemos criado, el grupo religioso, o incluso la organización para la que trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces, incluso dentro de la psicología social, digamos que hay pequeñas ramitas también, porque la psicología jurídica, la psicología de las organizaciones y los recursos humanos, o incluso la psicología ambiental, bebe muchísimo, o sea, es parte de la psicología social, ¿no? Entonces, bueno, y al final también, eh, aunque siempre pensamos, cuando nos hablan de psicología, como en la psicología clínica, que quizás es la primera que se nos activa, ¿no? Eso de hacer más terapia, etcétera. Eh, este tipo de psicología también debería beber, o se supone que bebe, de entender al individuo dentro de su contexto social, ¿no? No lo podemos obviar, no podemos pensar que el individuo es solamente la persona que tenemos delante, sino que también forma parte de un grupo, tiene problemas sociales, dificultades, discriminación por el tipo que sea, y eso también le estará afectando a nivel individual. Es curioso que lo menciones y discúlpame muchísimo, Elena, por este pequeño disclaimer, pero justamente me comentaban psicólogas y psicólogos de mi entorno que muchas de las personas que les han llegado, psicólogos clínicos tengo que resaltar, que les han llegado a consulta, al final es que el problema que tenían ahora mismo eran problemas en su entorno, eran problemas de pues, que no hay dinero, no tenía trabajo, no podía pagar el alquiler, es como bueno, ahí como psicólogas pues puedes plantear herramientas a lo mejor que ayuden a gestionar todo ese problema, pero al final si no se mejora ese entorno, pues bueno, la situación. Lo del disclaimer venía simplemente porque esto también son una de las reivindicaciones que se hacen de cara a la manifestación que habrá sido hace 2 días cuando se emita este programa, el 20 de enero, y que ya veremos qué tal ha ido, que esperamos que sea bastante... De enero creo que falta un poco. Dije de enero. De enero, de Tengo abril, ya de abril. la cabeza. Sí, no, es que tengo yo ya la cabeza, la anestesia yo creo que me está afectando al final. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en algo un poco más científico, porque científico quiero decir con mi verborrea, ¿no? Porque llegas a este mundo de la psicología social y dices, ok, yo me quiero dedicar a investigar. Y hay una pregunta que siempre me gusta hacer con disciplinas que a lo mejor la gente en líneas generales no tiene tan asociada a la investigación o cómo funcionan, que puede confundirla, que es cómo se investiga en esta psicología social, que entiendo, doy por hecho, pero bueno, lo digo por si alguien nos está escuchando, que no tiene nada que ver con lo que pueda pensar la gente, bueno, pues vamos a abrir un cerebro a ver cómo funciona y todas estas cosas, sino que se investiga pues de otra manera, ¿no? Con su experimentación, mucha bibliografía, cómo se hace. Me parece súper interesante porque justo creo que también algo muy desconocido y que a mí también me gusta comentar. Existen muchísimos métodos o formas de poder investigar desde la psicología social. Desde analizando discursos cualitativos, por ejemplo, en redes sociales puede ser muy interesante ver lo que escribe la gente y de ahí detectar actitudes, emociones, etcétera, ante determinadas temáticas. Se puede analizar a través de medidas implícitas en las que la persona no se está dando cuenta de qué se está evaluando, porque a lo mejor es un test de velocidad de respuesta, pero quizás lo que se está valorando es el prejuicio que hay. Y en función de lo rápido que responda es precisamente la asociación que tienes entre, por ejemplo, personas racializadas con delincuencia o con cosas así, ¿no? Pues hay muchísimos estudios con ese tipo de cuestiones. Hay cuestionarios que simplemente pues no sé si os habrán llegado alguna vez algún enlace de responde a esta encuesta, por favor, pues normalmente los psicólogos sociales usamos muchísimo ese tipo de herramientas y una que a mí, por ejemplo, me encanta son los experimentos. Presentamos, por ejemplo, distintos textos, distintas imágenes a los participantes y vemos si hay, por ejemplo, a unas personas les presentamos blanco y a otra persona negro, ¿no? O la A o la B. Y vemos si luego hay algún tipo de diferencias en el tipo de respuesta emocional o de actitudes o incluso de comportamiento. Entonces, bueno, pues hay, como veis, un montón de formas de estudiar el comportamiento humano desde la psicología social. Claro, y justamente parte de esa investigación, parte de esas técnicas de, bueno, de recuperación de datos, de información, bueno, de obtención de resultados al final para realizar lo que es luego la propia investigación per se,
Bueno, la has utilizado también durante tu periodo de tesis doctoral, la investigación que realizaste. Comentábamos antes que es un poco, bueno, analizando el apego, la victimización en las relaciones románticas, etcétera. Pero si nos podías contar un poco, ya introduciéndonos en tu periodo de doctorado, en mayor profundidad en qué consistió la tesis, cuáles eran los objetivos, si se consiguieron al final, un poco cuál es la historia que hay detrás de todo ese trabajo de investigación que te dio el título de doctora luego. Sí, claro. Yo, si no os importa, voy a empezar aclarando un poco el término este de apego, porque creo que últimamente se está usando mucho en redes como etiqueta de tú eres apego ansioso, tú eres apego no sé qué, y creo que hay que tener un poco de cuidado. Las personas no somos apego ansioso. Podemos tener en un momento determinado un estilo de relacionarnos con otras personas que puede estar muy vinculado a un modelo o a un tipo de apego, pero no significa que eso sea inamovible, que no lo podamos modificar, etcétera, ¿vale? Entonces, aclarado eso, voy a comentar también que, bueno, que la teoría del apego lo que básicamente nos explica es que las relaciones iniciales de nuestra vida, que habitualmente son con nuestros progenitores o nuestra familia, con las personas que nos cuidan, van a generarnos una especie de modelos o de guiones que nos van a ayudar a relacionarnos con otras personas. Y en función de eso, pues, sentiremos que estamos en relaciones más saludables o más estables y en otras ocasiones podemos sentir pues algún tipo de vulnerabilidad en la relación. Relación puede ser de cualquier tipo, de amistad, familiar, laboral, pero yo en mi caso me centro en las relaciones de pareja. El apego además se centra como en dos dimensiones. Por un lado, la necesidad de amor, de intimidad y de sentirnos queridos, y por otro lado, pues un miedo o una ansiedad a poder ser abandonados en un momento determinado. Entonces, los modelos que se basan o se apoyan en ese apego ansioso vendrían definidos por una alta necesidad de intimidad y mucho miedo al abandono. Y eso hace que las personas tiendan a demandar muchísimo amor, muestras de cariño, etcétera, a la vez que están continuamente chequeando que la pareja no muestre ningún comportamiento que pueda mostrar abandono. Entonces, al final, está muy relacionado con la dependencia emocional, ¿vale? Y luego hay otros esquemas que serían como un poco todo lo contrario. Son personas que no les da, que les da más igual el abandono, pero que lo que sienten es el rechazo a la intimidad, al compromiso, todo lo que pueda suponer esas muestras excesivas de amor. ¿Qué pasaba? Cuando yo empecé la tesis, la mayoría de los estudios relacionaban este tipo de apegos con roles de género tradicional, pues el apego ansioso con las mujeres y el apego evitativo con los hombres. Y se encontraba que en ese tipo de relaciones, cuando se juntaban la mujer ansiosa y el hombre evitante, solía estar relacionada con violencia dentro de las parejas, con la violencia de género. Pero la mayoría de esos estudios estaban centrados en poblaciones ya adultas, casadas, con muchos años de convivencia. Y entonces yo me preguntaba cuándo empezaba ese tipo de dinámicas, si ya una vez que ya llevas mucho tiempo con tu pareja o incluso en las relaciones que están iniciándose, si hay ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, la idea de la tesis era ver si en población joven sucedía este tipo de cuestiones. El primer estudio estaba basado sobre todo en jóvenes, pero mayores de 18 años, y el último estudio, que quizás para mí es el más interesante y el más novedoso, es el mismo estudio replicado en población adolescente. Y además incluimos la parte de cómo se resuelven los conflictos, porque normalmente la gente que tiene apego ansioso pues no resuelve los conflictos de forma muy comunicativa, muy saludable, sino que lo que hacen precisamente es como buscar mucho a la pareja e incluso demandar mucho, llegar a un conflicto muy elevado, mientras que la gente que a lo mejor tiene un apego evitativo lo que hace es cerrarse por banda, callarse, incluso marcharse en mitad del conflicto, dejando a la otra persona más encendida todavía, ¿no? Entonces, en este estudio, lo que encontramos efectivamente, que el apego ansioso parece que es solo un elemento de vulnerabilidad para sufrir violencia de género cuando uno es adolescente, porque además se crea esa dinámica en la que una de las personas puede elevar el conflicto y si la otra además también lo eleva, eso puede llevar a la violencia. Entonces, bueno, pues me pareció como, sí, el estudio más significativo y que aportó más a nivel práctico y científico, ¿no? Total, yo te estaba escuchando ahora, Elena, y se me estaba poniendo la piel de gallina. Imagino que tampoco será la primera vez que te lo dicen.
Pero me acabo de sentir muy identificado, por ejemplo, con el inicio de la relación que tuve con mi actual pareja. Eh, lo que comentabas de pues, mi pareja es una persona que cuando entra a lo mejor un poco en ese momento de, oye, de ansiedad, decir, vamos a hablarlo todo, tenemos que hablarlo ahora y demás, y mi postura era más la de, no me agobies porque si estamos enfadados no es el momento de hablar, así que me voy. Y los dos teníamos razón y los dos nos enfadamos muchísimo y chocábamos muchísimo. Y ver que también se le pone nombre a todo eso y que imagino que existen herramientas para lidiar con ello, también alivia porque dices, bueno, pues a lo mejor esto tiene solución, esto se puede arreglar de alguna forma, ¿no? Entiendo que no es algo de, pues mira, lo que tú comentabas, no es un diagnóstico de, no, tú eres apego y tú eres desapego, entre comillas, y ya está, sino que es lo que se puede trabajar. En mi defensa diré que ahora nos va bastante mejor y hablamos mucho, pero, pero es curioso, ¿no? Imagino que incluso dentro de la tesis, también a lo mejor cosas personales mientras desarrollaba la tesis decías, oye, pues mira, esto lo estoy viendo, esto no. ¿Crees que a lo mejor tu propia experiencia te ha podido influir a la hora de plantear como algunas preguntas eh, para establecer el desarrollo de esa tesis o que ha sido algo que has conseguido decir, oye, lo voy a ver un poco más desde fuera, vamos a analizar esto y voy un poco a ponerme a un lado para observarlo? Voy a intentar responderte por partes y no olvidarme nada, si no me lo recuerdas, ¿vale? Lo primero, como decía, ¿no? El apego no es estable, entonces obviamente influye mucho el cómo se comporta nuestra pareja con nosotros para desarrollar también un estilo de apego u otro. Es decir, yo puedo ser una persona segura, pero si mi pareja es muy ambivalente y me muestra amor, pero signo de abandono y de repente me quiere y de repente desaparece, pues seguramente me termina a mí generando un estilo ansioso, porque no sé por dónde me está viniendo la pareja. O al revés, yo puedo tener un estilo un poco más ansioso, pero si tengo una persona a mi lado que me aporta esa seguridad, que me entiende y que me intenta llevar a un lugar de seguridad y en la que me transmite ese amor, porque también es importante como la independencia, pues eso se puede ir modificando. En cualquier caso, también creo que no solamente es un trabajo de la pareja, que también puede estar ahí ayudando a esa comunicación, pero sobre todo también es un trabajo individual, el reconocer en qué punto estás tú y el intentar cambiarlo, porque tu pareja puede hacer un esfuerzo y intentar ayudarte y darte apego seguro, pero si tú también tienes que trabajarlo, ¿de acuerdo? Entonces eso me parece importante. Y con respecto a lo otro, en este caso yo creo que casi todas mis investigaciones o muchas de ellas me han llevado desde el otro punto, de este tema me interesa y una vez que lo estoy estudiando, lo aplico a mi vida. Es decir, a lo mejor no tenía tanto conocimiento sobre los estilos de apego, etcétera, pero una vez que lo empiezo a estudiar a fondo, intento ver cómo estoy siendo yo, cómo me estoy comportando, e intento ver también cómo lo puedo aplicar, ¿no? Que también, al final, lo que me gusta de los estudios que realizo es que siempre intento pensar, ¿y esto para qué? Y cómo se puede aplicar y eh, otra cuestión que para mí también era importante es que la mayoría de los estudios con adolescentes sobre violencia de género se centraban principalmente en temas de actitudes y sexismo y roles de género, y eso obviamente es importante y hay que cambiarlo, pero se veía que tampoco tenía, una vez que se hacían intervenciones, tampoco tenía tanto efecto. Sin embargo, esto que son los estilos de apego, que es como más intrínseco a la persona, que además está relacionado con formas de conflicto poco comunicativos y que son más bien destructivos, pues obviamente son muchas cosas que se pueden trabajar, de habilidades, de emociones, de comunicación. Entonces, sí, por favor, relaciones saludables y comunicativas y desde el respeto siempre. Sí, me parece tremendamente interesante todo este tema, porque al final es una realidad que vivimos todas y todos. Yo quería preguntarte, sobre todo en relación a ya adolescentes, sobre todo. Bueno, adolescentes y no tan adolescentes, porque esta novedad, entre comillas, lleva ya un tiempo dándose, y es el tema del papel que cumplen ahora las redes sociales a la hora de establecer esas primeras relaciones, esos, me imagino, cambios en esas dinámicas de comunicación que antes eran más cara a cara, más persona a persona, y ahora se establece una nube, una especie de nube en la que bueno, se vuelcan muchas comunicaciones, mucha falta de comunicación también. Yo que trabajo con adolescentes, pues muchas veces te comentan lo típico de ¿y tú crees
que debería hablarlo, es que no me bloqueó, es que no me respondió la historia, es que mira, es que no sube muchas historias conmigo, pero con su amigo sí, y esas cosas así. ¿Se notó algún tipo de influencia o algún tipo de cambio en estas dinámicas de las relaciones, a lo mejor entre ese primer estudio que se hizo con personas más mayores y con adolescentes? Es simplemente por curiosidad, porque me parece tremendamente interesante. No te sé responder así como muy concreto porque no nos centramos en explorar la parte de las redes sociales, porque además el estudio con adultos, aunque fuesen jóvenes, y con los adolescentes se hizo más o menos en la misma época. Sí es cierto que los estudios todos vienen a indicar que las redes sociales se utilizan muchísimo, no solamente para la validación con la pareja, sino precisamente para técnicas de control y para estar pendiente de qué hace, dónde está, etcétera, ¿no? Mientras antes el control se ejercía de una forma más presencial y quizás no pudiendo estar 24 horas controlando a la otra persona, ahora ese tipo de cuestiones han cambiado, ¿no? Y toda aparte de lo que está asociado luego con utilizar imágenes personales para publicarlas, para hacer daño o incluso también técnicas como el ghosting, de desaparezco de las redes sociales y te bloqueo de todo y no te doy ningún tipo de comunicación, etcétera, ¿no? Pero no te puedo responder mucho más. Tengo compañeras en Granada que sí lo que están centrados en la parte de las redes sociales y de internet en las relaciones de pareja, pero yo no puedo profundizarte mucho más. Claro, no, o sea, al final yo creo que el mundo de las redes sociales ya de por sí es como acabo de decir, un mundo. Entonces, claro, las investigaciones ya como mucho más complejas, son muchos más factores, son mucho, bueno, otra disciplina. Pero bueno, sin duda creo que es un tema que también da para un palique por sí solo. Y con esto quería ligarlo también, bueno, con uno de los bloques, con una de tus especialidades. Comentabas que, bueno, comentabas en la presentación que sobre todo en investiga sobre actitudes y prejuicios, etcétera, en distintos ámbitos. El que nos ha parecido como el más significativo y que creo que puede ser ese tema central de este palique es el caso de la prostitución y la esclavitud sexual. Entonces, antes de comenzar a analizar pues cuál es la percepción social de la gente, cómo encaja dentro de la sociedad actual, pues todo el tema de la prostitución y de la esclavitud sexual y todo el factor psicológico que tú vas a saber explicar muchísimo mejor y que yo me estoy enrollando, te queremos preguntar un poco, pues, por la situación de decirlo de alguna forma, sector, por llamarlo de bueno, sí, bueno, del sector. O sea, de cuál es actualmente el estado de la prostitución en España. Bueno, qué melón este. Eh, la prostitución en España lleva muchísimos años siendo un gran problema. Estamos a la cabeza de Europa, de hecho se nos considera el mayor burdel europeo y también por nuestra localización geográfica que permite que personas perdón, voy a hacer un inciso antes de continuar. Este tema lo voy a tratar en femenino cuando estemos hablando de mujeres prostitutas o prostituidas y en masculino cuando hablemos de quiénes son los que pagan por sexo, porque obviamente es una realidad que no se puede obviar, entonces pues eso, que quede claro, ¿no? Que la mayoría de las mujeres que están en esa situación de vulnerabilidad son las mujeres y creo que es importante aclararlo. Dicho esto, continúo. Al hablar de prostitución, como decía, como se tiene que hablar también de trata con fines de explotación sexual, nuestra localización hace que los países africanos sea un lugar fantástico como lugar de destino, pero también nuestra conexión cultural con países de Sudamérica o Centroamérica también hace que llegue a través de esos países y que también el destino final sea España. Entonces, los datos que siempre hay que aclarar que suelen ser oscuros y turbios y lo único que llegan son aquellas denuncias o que se han conseguido la policía localizar, pero los datos vienen a indicar que sobre todo hay un fuerte movimiento de trata de personas con fines de explotación sexual en la zona del Mediterráneo, Asturias y Castilla-León. Pero eso no significa que en las otras comunidades no exista, sino que a lo mejor hay menos datos por la policía o menos datos del Ministerio del Interior, etcétera, pero que igualmente esa es la situación en España. De hecho, en Canarias, obviamente también tenemos
cifras alarmantes, ¿no? De un montón de temas de prostitución relacionados con trata de personas, pero también mucha prostitución vinculada a la vulnerabilidad y a la pobreza femenina, que acuden estas mujeres a la prostitución como única forma para conseguir ingresos. Y también, bueno, últimamente muchas noticias sobre casos de mujeres, de chicas jóvenes, menores de edad, que a lo mejor están incluso en centros de menores, etcétera, y también están siendo explotadas sexualmente en burdeles y demás, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un problema. Y disculpa, Elena, porque a lo mejor esta pregunta, dado el contexto que nos has dado, va a sonar totalmente frívola, pero creo que también es un melón que, puestos a abrir, creo que sería más conveniente hacerlo ahora que cuando vayamos profundizando un poquito más en todo este tema. Pero se habla también mucho, incluso desde vertientes como puede ser los diversos feminismos, de abolicionismo y regulacionismo de la prostitución. Esto, más allá de que pueda ser una postura, pues se habla de, oye, pues hay mujeres que en su libertad, digo, lo que se habla yo desde el absoluto, desde el conocimiento, ¿no? Que desde su libertad deciden mercantilizar su cuerpo. Hay gente que dice, oye, pero al final lo que estás ofreciendo es tu cuerpo, te estás ofreciendo a ti misma, no estás ofreciendo como un servicio. Y otras que dicen, bueno, pues en su libertad, esta persona está decidiendo hacer esta actividad económica frente a otras y demás. Evidentemente, en el caso de la esclavitud sexual, es que no hay tutía, no hay nada de lo que hablar, es algo horrible y punto. Y es cierto que la prostitución, de una forma u otra, también acaba alentando este tipo de conductas totalmente horrorosas, ¿no? Pero existe como algún tipo de consenso, por decirlo de alguna forma, dentro de la comunidad académica en temas de, oye, pues la prostitución efectivamente es un problema, es algo regulable, es algo que debería desaparecer. No, consenso no existe ni en la academia ni fuera de ella. La verdad que es un tema muy, muy complejo, ¿no? Actualmente existen como 4 modelos, eh, algunos más afines entre sí y otros como en la parte opuesta, sobre cómo se podría regular la prostitución. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, está la prohibición total de la prostitución, el criminalizarla. Y eso significa que se criminaliza no solamente a la persona que puede estar como tercera parte, ¿no? Que en este caso son las personas sí, que trafican y que tratan y que explotan. Eh, se, se iría detrás de estas personas, se criminalizaría, pero también a los clientes y a las prostitutas, ¿vale? Esto está un poco basado, o sea, los distintos puntos teóricos o marcos legales o regulatorios están basados mucho en cómo entendemos la prostitución. Por ejemplo, como en Estados Unidos se considera que es algo inmoral, que ataca a la sociedad, que está relacionado con drogadicción y enfermedades de transmisión sexual, etcétera, por eso hay una mayor tendencia a su prohibición. Luego estaría, por ejemplo, el modelo abolicionista, que es como, entendemos la prostitución como sinónimo de violencia de género, desigualdades en las que las mujeres son la parte vulnerable, una violación pagada y por lo tanto debe ser abolida y vamos a perseguir a clientes y personas que están explotando, pero vamos a proteger a las prostitutas. Y luego digamos que en el otro extremo está el poder considerarlo un trabajo, pero hay distintas formas de regular. Una sería legalizándolo y entendiendo eh, bueno, que es un trabajo que debe estar definido y explicar bien cuáles son los espacios donde se puede realizar, cuáles son las características de las personas que pueden realizar este tipo de práctica, etcétera. Y además, muy relacionado con el pagar impuestos, con controles sanitarios a las mujeres y poniendo mucho también el foco en esas licencias y regulaciones y pagos por parte de las mujeres, ¿vale? Y chequeos médicos. A los clientes, obviamente, ningún tipo de chequeo desde esa perspectiva. Y luego lo último sería la decriminalización, en la que no se castiga a ninguna de las partes y lo que se intenta o se comenta es intentar mejorar las condiciones y derechos de las mujeres, eh, considerándolo un trabajo, pero sobre todo haciendo leyes de regulación laboral. Y la verdad que creo que actualmente en España el debate está sobre todo en legalización, considerándolo como hay que pagar impuestos, es un trabajo cualquiera, etcétera, o la abolición.
actualmente por las leyes y los movimientos que está habiendo últimamente, parece que va en el camino del abolicionismo, o España vamos en esa ruta. Ahora, ¿cuál es la mejor? Eh, Tampoco yo misma lo tengo claro, si soy honesta. Es decir, mi mundo ideal es un mundo en el que no existe prostitución, en los que los hombres no pagan por sexo, sobre todo porque no es sexo normalmente lo que se busca, sino es poder, es hacer, no sé, es otro tipo de cosas, no es sexo realmente, ¿no? Y el problema es que la abolición parece que puede ser el camino, pero luego los países donde se ha implementado también comentan que al final muchas mujeres acaban en lugares todavía más clandestinos, más ocultos, de mayor vulnerabilidad. Y entonces creo que sobre todo hay que pensar mucho en ellas, en no dejarla desvalida. Y si con esa legislación las ocultamos más todavía, podemos tener un problema. Ahora, ¿cuál es el modelo ideal de qué se podría hacer? Pues creo que todavía está por desarrollarse, sinceramente. Y sobre todo también buscando cosas a posteriori con las mujeres, es decir, muchas de ellas, las alternativas que se le dan para salir de la prostitución es limpiar o cocinar o trabajos de ese tipo que tampoco están bien remunerados ni bien considerados, que siguen manteniendo roles de género y que, bueno, pues que hay que desarrollar muchas más proyectos para que una vez que salen de la prostitución poder realmente empoderarlas, que consigan trabajos dignos, etcétera, ¿no? La verdad, Elena, que es un tema súper, súper complejo. Yo creo que al final, esto ya es mi opinión, tiene que primar aquella opción en la que más se proteja a las mujeres. Al final, que son pues, el punto más que más sufre las consecuencias de todo esto. Yo entiendo que eso, que es un asunto muy delicado, que a lo mejor sí tendemos de primeras a ver ese modelo más abolicionista, pero a lo mejor es lo que tú dices, eso, que al final pues muchas mujeres acaban en lugares todavía más clandestinos. Creo que, bueno, se requiere de un análisis bastante profundo y, como digo, ver cuál es la mejor opción, entre comillas, de todas ellas, porque claro, ya analizando un poquito el perfil de mujer o de persona que se dedica a la prostitución, evidentemente bueno, me imaginaré que el papel preponderante bueno, eso, mujer con pocos recursos que al final no encuentra otra salida más que esta opción, ya sin entrar en el tema de la esclavitud sexual, que bueno, evidentemente, como dijo Víctor, es un asunto horrible, pero lo digo por todas aquellas personas no, porque hay muchas mujeres que quieren dedicarse a esto, y yo creo que más que quieren es si realmente tienen otra opción. Y ahí es donde está el tema de pues intentar pues dar oportunidades, salidas a trabajos más, iba a decir más dignos, no más dignos, pero con una mejor perspectiva, vamos a decirlo así. Y es un poquito que me estoy liando un poquito. Ese papel preponderante, ese perfil que se tiene de la mujer bueno, que está en temas de prostitución, que ¿cuál sería? Bueno, cuántas preguntas y cuántas cosas que intentar aclarar. Em, a ver, por si no queda claro, porque esto quiero que sea importante. Em, o sea, la prostitución no debería existir, básicamente, ¿no? O sea, al final es un ejercicio de poder de los hombres hacia las mujeres y en una situación ideal no existiría la prostitución, al igual que en mi sociedad ideal no existiría el racismo y no existiría otras cosas, ¿no? Eh, sí creo que el abolicionismo puede ser el camino, entre otras cosas porque, a ver, no quiero ser contradictoria a lo que está diciendo, lo voy a aclarar, ¿vale? Em, Sí puede ser el camino para terminar con esto, porque al final lo que estamos encontrando en los estudios que estamos realizando es que los modelos o los marcos regulatorios de los países definen mucho las actitudes luego de la población. Entonces, en este sentido, si se aplica el abolicionismo, puede hacer que poco a poco las actitudes sociales puedan ir cambiando.
pero el abolicionismo tal cual se está llevando quizás en algunos países puede llevar a que algunas mujeres estén en situación todavía más vulnerable. Entonces, quizás lo que habría que hacer es ver cómo cambiar aquello que se ha aplicado para mejorar o reforzar aquella parte que es necesaria para evitar esa vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Eh, en cualquier caso, con respecto a lo del perfil de las mujeres que se dedican a la prostitución, es que encontramos de todo. Es decir, el generalizar eh, nunca es bueno, porque podemos encontrar obviamente muchísimas mujeres que lo hacen por alguna situación de vulnerabilidad social, económica, etcétera, pero también podemos encontrar muchísimas chicas estudiantes que se meten en OnlyFans de forma en principio voluntaria, pensando que solamente están vendiendo unas imágenes y que nunca va a llegar de forma presencial, y luego nos encontramos que sí, que obviamente termina habiendo coerción y abuso para que termine habiendo sexo de manera presencial. Entonces puede haber perfiles, patrones de todo tipo, ¿no? Porque, bueno, si se sigue a las personas que han estado en esas situaciones, por ejemplo, una de ellas, Amelia Tiganu, que es muy activista, está en redes, hace un montón de actividades de sensibilización, también tiene libros, etcétera, o si seguimos a otras personas como Cindy, ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno, explican cómo en principio parecía que ellas habían elegido esa opción y luego ya una vez dentro se empiezan a dar cuenta de yo no, yo que estoy haciendo esto, he traspasado miles de límites que yo misma me había puesto y me los he ido traspasando yo sola y de repente miro hacia atrás diciendo, pero cómo he llegado hasta aquí? Entonces, bueno, sí se puede elegir o parecer que se está eligiendo, pero no, hay otros factores, ¿no? A lo mejor no es un real, no es un consentimiento real. Y otro tema relacionado con esto, estamos hablando de la prostitución y del papel que tienen estas mujeres desde una perspectiva de verlas, entre muchísimas comillas, Dios mío, lo siento, pero simplemente su variante como, pues son mujeres que se dedican a la prostitución, pero también son mujeres que salen a la calle, que las vemos en el día a día, pero que al final sufren un estigma tan grande que muchas veces, si hablas de una mujer policía, es una mujer, es policía y es otro millón de cosas. Pero cuando se habla de una mujer prostituta, muchas veces se dice, es una prostituta. Y que, bueno, creo que la respuesta es evidente, ¿no? Si existe un estigma a una mujer que se dedica a la prostitución, ¿cuál es el, el proceso mental, a lo mejor, por el que pasa esta mujer? Decías que no se puede generalizar, evidentemente, ¿no? Pero para vivir en el día a día al final. Son personas que tienen este trabajo de la forma que sea, que salen a la calle, que tienen su vida y demás, que sufren un estigma enorme. Imagino que muchas personas lo llevarán en secreto. Eh, Hay casos que has abierto el melón que no sabíamos si abrir del OnlyFans, por ejemplo, que se da la visión, por lo menos en redes sociales, de una mujer tan empoderada que estando en su casa genera muchísimo dinero simplemente sacándose fotos y demás. También sufre otro estigma diferente a lo mejor de la mujer que se dedica a la prostitución. Y después conozco casos de mujeres que se dedican a los striptease que dicen, oye, pues esto es a lo que me da dinero fácil, a mí no me importa, hay como unas reglas muy bien marcadas, no tiene tanto que ver con la prostitución, pero también es un poco mercantilizar el cuerpo. Entonces, ¿cómo se genera ese estigma? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de una mujer que se dedica a la prostitución? ¿Cómo, si quisiera salir, se puede sacar a una persona de un estigma tan marcado que se supone que tiene como base una profesión, entre comillas? Creo que no te voy a poder responder a eso. Yo me centro más en las actitudes de la población hacia las mujeres. Es verdad que muchas veces los prejuicios pueden ser hacia una misma, ¿no? Y obviamente las personas que tienen este estigma social, que obviamente es mucho y muy relacionada más con la moralidad, etcétera, hay veces que las personas se terminan creyendo los prejuicios o los estereotipos sobre su grupo o el grupo en el que se está categorizando, ¿no? Entonces, obviamente, repercusiones todas, por lo que tú dices, por un lado, porque obviamente no lo pueden compartir, cuando lo comparten
muchísima gente las puede rechazar, etcétera. Pero mi estudio está más enfocado en cómo la población puede ver precisamente a las prostitutas en función de algunas actitudes o algunas creencias previas y luego intentar ver un poco el cómo esa vulnerabilidad, cuando la explicitas, si igualmente la gente la sigue tratando igual o cambia la forma de tratar a esa mujer, ¿no? Pues justamente quería aprovechar, porque era un tema que era una pregunta que me estaba rondando hace un momento, la percepción de la sociedad, en el caso de que estamos comentando de una persona que, o a lo mejor, bueno, quizás podemos plantear esos dos casos, el hecho y te pregunto si hay diferencias entre ellos, el hecho de una persona que ejerce la prostitución actualmente, a día de hoy, y lo comunica a su entorno o en un cierto contexto o como sea, y luego aquella persona que lo ha ejercido en el pasado, que bueno, que ha salido de ese mundo y lo comparte. Entonces, ¿cuál es un poco la percepción? O sea, suele ser la reacción? No voy a decir más común, pero bueno, entiendo que la que tiende a tener un grupo de personas, un grupo social. Mira, yo empecé con este estudio o con esta temática porque una compañera de despacho haciendo el doctorado, ella trataba temas de deshumanización, yo temas de género y decidimos cómo hacer algo en común. Y luego, posteriormente, justo estando de estancia en Alemania, yo en ese momento era abolicionista, pensando que era la mejor solución tal como está a día de hoy el sistema. Y, y aparte feminista, ¿no? Y en redes una vez me encontré a un grupo de prostitutas que decían que ellas eran feministas, que estaban ahí porque querían y que las personas que las deshumanizaban precisamente eran las personas que estaban a favor del abolicionismo. Y yo dije, ¿cómo va a ser eso? O sea, tú no puedes ser prostituta y feminista, eso es una incongruencia. Y empecé a seguirlas con idea de pillarlas. Pero a medida que iba siguiendo más su perfil, dije, pues oye, que a lo mejor tienen razón, que los ataques y demás le estaban viniendo muchas veces de las personas abolicionistas, que eran las que las deshumanizaban por decir que lo estaban eligiendo libremente. Entonces, el primer estudio iba un poco en esa línea de qué pasa cuando hay una mujer que entendemos que es víctima, cómo la tratamos y cuando hay una mujer que dice que lo está haciendo porque es su propia decisión. Y lo que nos encontramos en los estudios es que sí, que la gente que está, por ejemplo, a favor de la decriminalización y de entenderlo como un derecho laboral y que había que proteger, pues en general sentía poca indignación moral hacia estas mujeres, se indignaban menos con ellas y la humanizaban más. Sin embargo, a favor de lo que estaban diciendo las prostitutas, este grupo de prostitutas en redes sociales, las personas que eran o que se mostraban más a favor del abolicionismo, se indignaban más con las mujeres que decían que lo estaban eligiendo de forma libre y además eso llevaba a que la deshumanizasen más todavía. Es decir, que parecía o los resultados señalaban que cuando estamos a favor del abolicionismo parece que protegemos a un tipo de prostitutas, pero no a todas. Y entonces también hay que tener cuidado con eso, porque al final es tener un rol paternalista y creo que es muy importante también que, como comentaba antes, que a lo mejor sí se están metiendo porque quieren o porque creen que están dando su consentimiento, pero luego a lo mejor no. Y creo que aquí lo importante no es criminalizar independientemente de mi opinión, sino es poder dar la mano para que independientemente si lo has hecho porque has querido o porque has terminado ahí por circunstancias de la vida, oye, aquí tienes mi mano que yo te ayudo a salir si te hace falta. Que es un melón inmenso, Elena, la verdad es que son tantas preguntas las que se nos vienen a la cabeza. Y en verdad llevamos tanto tiempo de programa que se me ha pasado volando. Todavía queda, no te preocupes. Sí que te queríamos preguntar, porque al final esto no se trata de que estás tú en tu casa pensando, oye, esto funciona, oye, esto no funciona, sino que existe una metodología realmente, sobre todo las personas que se dedican a la psicología trabajan con personas. ¿Cuál es la metodología que sigues, por ejemplo, para definir un poco estos resultados, ¿no? Para decir, oye, pues mira, hemos comprobado esto, no lo hemos comprobado, vamos a hablar con no sé quién. Hacen encuestas, hablan con personas que se dedican a la prostitución, que en el caso de gente que lo hace de forma libre, entiendo que es lo que se hace, pero por ejemplo, gente que se dedica, y ahora hablaremos un poquito de eso,
o que sufre la esclavitud sexual, evidentemente con esa gente pues no hablan porque están totalmente recluidas de su entorno. Sí, en mi caso, este primer estudio me llevó muchísimo tiempo, porque lo empecé en mitad de la tesis y lo publiqué varios años después, porque lo tuve que rehacer. De hecho, en mi idea inicial, yo tuve que crear un cuestionario. Hice un experimento en el que, como os decía, a la mitad de los participantes le presentaba un escenario y a la otra mitad le presentaba otro, en el que mostraba más prostitución de calle o prostitución de lujo, pensando que ahí iban a estar las diferencias. Y cuando luego lo intenté publicar, lo rechazaban, lo rechazaban y lo rechazaban, hasta que en una de las ocasiones no, los revisores nos hicieron una crítica constructiva muy interesante y dije, pues tienen toda la razón, me he equivocado de cabo a rabo en el modelo teórico, en la forma de presentar el experimento y lo tuvimos que rehacer cambiándolo. Y ahí creo que estuvimos más finas con el tema de la escala, que además no solamente nos centramos muchísimo más en el contenido teórico de las distintas medidas regulatorias, sino que además luego se lo pasamos al sindicato de prostitutas de Barcelona para que también nos echaran un chequeo y ver que estábamos usando el lenguaje correcto y que más o menos iba bien encaminado. Y posteriormente tuvimos que rehacer las condiciones experimentales y ahí ya nos centramos más en esa parte de elección víctima. Y a partir de ahí, pues pasamos un cuestionario en el que primero había esa manipulación, esa manipulación. Y ahora estamos llevando a cabo estudios también más o menos parecidos. A unas personas le presentamos a, a una mujer con muchos elementos de vulnerabilidad, sin estudios, pobre, en una relación súper tóxica, que convive con la persona que la explota sexualmente, o sea, todos son factores de vulnerabilidad, y otra mujer en la que no se encuentra eso. Y lo pasamos en 4 países distintos para ver si además las medidas legales de cada país o regulatorias de cada país marcan un poco las actitudes de la gente y si se perciben a esas mujeres también de forma distinta. Yo ahí tengo una duda, porque comentábamos antes que, bueno, que España es un poco el burdel de Europa, también es uno de los países que más consume prostitución. Es que no es un tema que, digamos, esté tan presente en los grandes medios como debería, dado el volumen que mueve en España. Pero sí te quería preguntar, porque acabas de nombrar, bueno, que este estudio lo estás haciendo en varios países. ¿Notas diferencias de un país tan consumidor como es España con otro que a lo mejor, bueno, no sé cuáles son los otros ni cuáles son sus datos correspondientes, pero bueno, que se entiendo que siendo España del top, pues serán menores. Entonces, si has notado algunas diferencias relacionadas con este hecho, con el hecho de su consumo. Bueno, yo en parte me alegro que no sea tanto tema de medio de comunicación, porque actualmente los medios de comunicación lo tratan de forma muy estigmatizante o poniéndolo como si fuese algo muy positivo. Es decir, o eres víctima completamente y estás en una situación horrible, o, oye, la prostitución es una opción si eres joven y quieres sacar mucho dinero. Entonces, hay veces que cuidar con ese tratamiento que no ayuda, la verdad, para nada. Lo que sí me parece importante es que actualmente en España está mucho en la agenda política. Y eso sí es lo importante, que esté en lugares donde se tomen las decisiones y donde se deben cambiar las medidas, ¿no? De hecho, en todos los estudios que realizo, cuando veo la parte práctica, precisamente es en cambiar esa agenda política, en buscar medidas regulatorias ajustadas a las necesidades o a las actitudes, etcétera, ¿no? Y una cosa que todavía estamos analizando, pero que parece que hay una tendencia, porque lo que os comentaba, ¿no? Al principio, los marcos legales o regulatorios en todos los países, con cualquier ley que tenga algún carácter moral, puede ser la eutanasia, la regulación del matrimonio homosexual, etcétera, ¿no? En el caso de la prostitución, parece que los marcos regulatorios de los países influyen en las actitudes de la población, pero luego también encontramos que puede haber
grupos sociales, como en este caso el feminismo, que también puede ir cambiando la agenda política de los países. Y lo que hicimos es tener dos países donde está claramente marcada cuál es su posicionamiento regulatorio, como puede ser Alemania, que está legalizada, o Estados Unidos, donde está prohibida. Y luego tenemos dos países como España y Reino Unido, donde la situación hacia la prostitución es un poco ambigua. Como que está legalizado, o bueno, no, perdón, lo he dicho mal. No es que esté legalizado, sino que no está prohibido, solamente se prohíbe todo lo relacionado con la trata y explotación sexual y a lo mejor se pone alguna limitación de no hacerlo cerca de colegios, el intercambio de sexo, ni el intercambio de cómo va a ser ese intercambio sexual, ¿no? Pero lo que estamos encontrando que precisamente en dos países con una situación similar como Reino Unido y España, en España parece que la población está tendiendo más a favorecer el abolicionismo que, por ejemplo, en Reino Unido. Y eso creemos que puede ser porque el movimiento feminista está cogiendo fuerza y está poniéndolo en la agenda política. Sí, la verdad que desde un punto de vista del estudio me parece tremendamente interesante ver cómo pues cambia un poco según el país y su normativa y cómo afecta esto a la visión de la población. Yo quería tocar un poquito el otro lado porque creo que es algo de lo que también hay que hablar y es el consumidor. Es decir, quienes consumen prostitución, hombres, vamos a decirlo así en su enormísima mayoría, por no decir todos, tienen... Porque, a ver, es que mi visión es que es algo tan invisibilizado, es decir, algo que está ahí, todo este tema, pero que realmente está mucho más extendido de lo que se puede pensar y que, no sé si me equivoco, tampoco hay un perfil muy concreto de hombre consumidor de prostitución, sino yo creo que alcanza un poquito a algo general de todos los perfiles. Estoy en lo cierto. Sí, personas más avanzadas en edad, personas muy jóvenes, personas con pocos recursos económicos, con un gran poder adquisitivo. ¿Es algo generalizado o existe un perfil más claro? No, no existe perfil claro tampoco. Esto como la violencia de género dentro de las relaciones de pareja, ¿no? No hay un perfil marcado ni definido en cuanto a variables sociodemográficas. Y encontramos hombres de todo tipo. Pero me resulta muy interesante eso de mencionar precisamente a los hombres, porque yo ya llevo varios meses dándole vuelta a un proyecto. eh, Precisamente pensando en eso, en lo que os comentaba al principio, de que el abolicionismo se me queda corto tal y como está. Y siempre pienso de si son ellos los que están pagando por sexo, quizás deberíamos empezar a confrontar a estos hombres y ver cuál es la forma más efectiva de cambiar las actitudes de los hombres que pagan por sexo. Y últimamente, porque el profesor de aquí de Estados Unidos, él quería como pensar que, bueno, que las mujeres como sentimos más empatía hacia, y nos podemos ver en esa situación de vulnerabilidad, pues tendemos más al abolicionismo, ¿no? Y ellos no. Y entonces quería como analizar el punto de vista, como la comparación, por decirlo así, entre las mujeres y los hombres. Y yo creo que la clave está en comparar los hombres que nunca en su vida se les ha pasado el pagar por sexo por la cabeza, con aquellos que sí, ¿no? Yo quiero que los hombres que sí han pagado por sexo o que se les pasa por la cabeza lleguen a pensar como los otros, como los que nunca se les ha pasado por la cabeza, que les parece algo aberrante, y quiero que los siguientes estudios vayan un poco en esa dirección, porque obviamente si empezamos a hacer que los hombres se sientan interpelados y que vean que con su conducta están favoreciendo la esclavitud sexual, que a lo mejor ellos se autoconvencen de no, está ahí porque quiere, pero realmente tú no sabes si está porque quiere o no y demás, pues vamos a ver cómo fomentamos esa empatía y ese sentir, uy, que a lo mejor estoy esclavizando a esta persona y no soy del todo muy conocedor o no quiero ser conocedor. Entonces, sí, creo que el futuro tiene que ir también por ahí, ¿no? Sí, sin duda creo que es un tema, es que la verdad es que ha sido un palique bastante delicado. Nosotros hemos intentado, ha sido como ir con pies de plomo durante todo el capítulo, porque siempre sabemos que es un tema delicado, que al final uno puede cometer errores fruto de nuestra ignorancia del tema, de que no somos expertos.
Y sin duda creo que al final es una cuestión de empatía, de ponerte en lugar, de ponerte en esa posición. También con esto queríamos decir a la gente que, bueno, que tal cual comentamos al principio, habían muchos más bloques, pero nos hemos ido alargando, hemos ido profundizando en este tema de la prostitución y la esclavitud sexual, y creo que ha quedado una entrevista muy, muy interesante. Entonces, por esta parte podemos ir ya cerrando, que es la ronda clásica de preguntas. Y antes de terminar, de cerrar ahora mismo ya el capítulo al completo, te queríamos preguntar, bueno, para los oyentes que se incorporen por Elena y que nos estén escuchando la primera vez por Elena, pues últimamente tenemos una sección de recomendación en la que en vez de dar nosotros la recomendación divulgativa, se lo estamos pidiendo al invitado. Entonces, bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido libros, hemos tenido canales de YouTube, hemos tenido documentales, ha habido mucha variedad al respecto. Así que, Elena, hoy te toca a ti, hoy te toca darnos esa recomendación divulgativa y a ver qué nos trae. Bueno, yo antes os comenté Amalia no, Amelia Tiganus, que tiene libros y podcasts y participa en un montón de cuestiones, así que creo que es recomendable leerla, seguirla y escucharla porque se entienden muy bien todos los argumentos que da precisamente a favor de la abolición. Y, y luego quiero recomendar otro más relacionado con la psicología social en general y como temas de persuasión y a lo mejor sesgos cognitivos que tenemos y que creo que si te gusta un poco el lenguaje un poco soez, podría ser un buen libro que se llama eh, ¿Por qué compramos la burra? De Ramón Nogueras. Así que ahí está la recomendación. En cualquier caso, yo habitualmente en mi perfil de Instagram también pongo un montón de recomendaciones de películas, capítulos de documentos, series, libros, así que espero que os sirva. Pues los oyentes podrán encontrar el perfil de Instagram de Elena en la descripción del episodio para que vayan directas y si quieren pues informarse, si quieren más recomendaciones, podrán encontrarlas ahí. Por nuestra parte, para ir cerrando, Rafa, si tienes algo que añadir al respecto para ya hacer el cierre. Nada, en primer lugar, darle todas las gracias del mundo a Elena por pasar este ratito con nosotros, por hablar de esto, por contarnos pues lo que hace, lo que está haciendo. Me parece tremendamente interesante y además tremendamente importante abrir todos estos melones que hemos abierto hoy, aunque sean temas muy delicados. Pero eso creo que es muy necesario y muy importante de una realidad que por desgracia pues está en nuestra sociedad y que a veces no se le da esa visibilidad. Así que nada, muchísimas gracias a Elena y obviamente también darle las gracias a los y las oyentes que nos apoyan y que nos escuchan cada día y que estén atentos para el Palique 100. Y Víctor, ¿algo más que comentar? Pues, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias a Elena por venir a hablar con nosotros. Eh, Hoy sí que siento más que nunca que el programa se me ha hecho pequeño, porque creo que tengo como tantas preguntas y tantas cosas que no comprendo. Me he dado cuenta, ahora más que nunca, que vivimos, o por lo menos voy a decir, que vivo en una burbuja en el que en mi entorno no se habla de prostitución, pero porque, por lo menos, dentro de mi círculo más cercano, yo creo que a nadie se le ha pasado por la cabeza, ni a mis amigos, la idea de pagar por sexo, ni a mis amigas, quitando algún caso concreto que he mencionado un poco por encima, la idea de prostituirse por dinero y todo esto. Y, y no sé, siento que hay tantas cosas de las que se debe hablar, tantas cosas a las que hay que poner voz, y es tan difícil, porque nosotros venimos aquí al podcast a hablar de ciencias, de las diferentes disciplinas científicas, y no es lo mismo hablar de un nuevo descubrimiento de una especie nueva, que todo es risas o fiestas, o la extinción de una especie, que todo es tristeza y lo contrario una fiesta, que hablar de personas y hablar de problemas actuales, de cosas que no son tan si es una especie o no lo es, sino que existen un abanico de posibilidades muy complejas y creo que Elena ha sabido transmitir eso de forma muy certera y creo que es muy complicado y también quería darle la enhorabuena en ese sentido. Yo solo me puedo sumar a las palabras de Víctor, completamente de acuerdo. Creo que esto da para 2 programas más mínimo. O sea, creo que es un tema muy, muy profundo. Y no solo este, sino todos los que no hemos tocado, que también son tu grupo de estudio que hemos tocado y que comentamos en la presentación.
agradecerte, Elena, el haberte pasado por Palique. La verdad que ha sido una charla súper, súper interesante. La hemos disfrutado un montón dentro de lo duro y lo complicado que es el tema que hemos tratado, pero hemos aprendido muchísimo y esperamos que lo hayas disfrutado tú. El placer es mío, el que me cedáis también este espacio para poder contar y desde la parte como más científica, lo que se está avanzando, lo que se está haciendo, ¿no? Y sí, obviamente queda muchísimo camino por hacer todavía y yo encantada de repetir cuando queráis si hay que ampliar información o tratar otros temas, ¿no? Que también al final son cuestiones sociales que están afectando a muchísimas personas y que creo que son importantes, pero lo dicho, que muchas gracias por invitarme y cederme este espacio. También que os quería felicitar por la labor que hacéis con Palique. Me parece que también es fundamental, ¿no? Pues muchísimas gracias por todo. Invitada estás. O sea, vamos hablando y cuadramos algún otro episodio porque creo que va a quedar muy, muy interesante, muy completo. Decirles a los oyentes, bueno, a los que se pasen por aquí por primera vez por Palique, por la entrevista que le hemos hecho a Elena, pues que si les ha gustado y quieren seguir conociendo a investigadores que estén en Canarias, que sean de Canarias o que estén fuera y estén investigando, que hagan algo relacionado con las islas de alguna u otra forma, pues tienen 97 capítulos restantes para escuchar, tienen muchísimas horas de Palique ahí para aprender de temas muy diversos, de física, de química, de biología, de antropología, de doblaje, de psicología, de lo que quieran. O sea, esperamos que los disfruten. A los de siempre, darles nuestras más sinceras gracias por estar ahí, por apoyarnos, por compartir lo que subimos, por escucharnos, por felicitarnos, por todo, porque si los oyentes, nunca nos cansaremos de decirlo, no somos nada. Sin esa gente que está ahí al otro lado del micrófono, al otro lado del altavoz, pues esto no sería lo que es hoy, a punto de cumplir los 100 programas. A los invitados que nos han apoyado, que se han animado a participar por aquí, pues también darles las gracias. Y nada, yo creo que esto es todo por hoy. Esperamos sus mensajes de felicitación si son oyentes, tanto en Twitter, en Instagram bueno, sí, en Twitter e Instagram, yo creo que va a ser lo más fácil, tanto en formato audio como en mensaje de texto, como prefieran. Y nada, recuerden que nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a eso de las 6 de la tarde, en las plataformas habituales que son Spotify, Evox, Google y Apple Podcast. Tengan buena semana, les mandamos un fuerte abrazo y recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Ahora sí, adiós. Digamos de eso, mi experta y no pase fre.